noche caliente, Alfredo, querido, ¿no? ¿Cómo va? Exactamente, ¿cómo te va, Esteban? Felicitaciones por el programa. Efectivamente, gracias por anunciar desde el punto de vista periodístico que era la persona más buscada en el día. Ya están los estudios de La Nación Más, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Acabamos de mostrar el tuit que hizo, el posteo en X que hizo Pablo Tobillino, contestándole a su vez a un tuit de Patricia Bullrich. Para los que están llegando recién a esta información, los que recién se están acomodando, me parece que vale la pena para que todos sepamos de lo que hablamos. Primero, ¿cuál fue el posteo que hizo Patricia Bullrich contestándole a Tobillino, que se había referido de una forma sumamente discriminatoria, desagradable a Guillermo Franco, el jefe de gabinete? Ahí está el tuit. Al tesorero de la AFA, que se cree con derecho a desearle la muerte al jefe de gabinete, retráctese o enfrentará las consecuencias. Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barra bravas. Este fue el tuit de Patricia Bullrich, Esteban, ¿no es cierto? Sí, y Tobillino hace un rato, por la información que tengo, le mandó una carta documento a Patricia Bullrich, o él dice que es una carta, no sé, una carta documento o una carta, una misiva, que también subió a su cuenta de X. Si querés la compartimos, Alfredo. Sí, vale la pena compartir, y nosotros hemos extraído de allí y vamos a mostrar los 4 o 5 puntos principales. Pero primero veamos completo el tuit de Tobillino. Ahí está. Ahí está, Pablo Tobillino, a la señora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad: he recibido su carta documento. Él sostiene que Patricia, ahora le vamos a preguntar a Patricia, que fue una carta documento la que le envió, en la cual usted pretende señalarme los límites de la expresión y, más insólito aún, darme lecciones sobre lo que constituye o no constituye violencia. Hemos extraído de este largo tuit los aspectos principales, lo central, y lo podemos empezar a compartir con nuestra audiencia. Primero es esto que acabo de leer, ¿no? Podemos ver directamente ahí, podemos ver la frase en pantalla. Plantea las lecciones que usted me quiere dar sobre lo que constituye o no constituye violencia. Bueno, si lo pueden mostrar, les agradezco. Sí, lo otro fuerte, Alfredo, sí. Es lo de cuando le dice que deseo un país libre de políticos como usted, ¿no? Bueno, yo lo había planteado de esta manera. Amarillos, como usted y como el de dientes amarillos. Exactamente. El segundo tema dice que es tragicómicamente autoritario lo que está planteando Patricia Bullrich. En tercer lugar, lo que decías vos, Esteban: deseo un país libre de políticos como usted y de dientes amarillos. Insiste con este lenguaje opinando sobre el cuerpo y la imagen de los demás, absolutamente discriminatorio. En el cuarto punto que destacamos, dice: Javier Milei dijo que usted fue terrorista y puso bombas en jardines de infante. Y en el quinto punto habla de una censura disfrazada de institucionalidad. Me parece que son puntos realmente muy complicados y muy difíciles que, insisto, vamos a preguntarle a la propia Patricia Bullrich en cada uno de estos temas, ¿no? En cada uno de estos temas. Yo no sé si ya estamos en condiciones de saludarla. Patricia Bullrich, muy buenas noches, gracias por venir en un día tan complicado, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer como una especie de modelo que estamos implementando últimamente, de tipo conferencia de prensa, donde le vamos a preguntar todo. La primera pregunta es: ¿por qué usted salió a cruzar a Pablo Tobillino por lo que dijo de Guillermo Franco, y si usted considera que ha cometido algún delito? Bueno, nosotros tenemos un sistema que es un sistema de derecho de admisión a los estadios. Sí. Y las personas violentas, las personas que cometen delitos, tienen prohibida su entrada. La semana pasada se discutió en un partido, como un partido que iba a ser una especie de prueba en un partido entre Lanús y Rosario Central, si podía ir el público visitante. Sí. El partido se hizo bien. En otros lugares del país hubo violencia, por ejemplo en Newell's Old Boys. En Instituto River también hubo violencia. Es decir, que son temas que hay que ir tomándolos con cierta prudencia, firmeza y prudencia. Y Guillermo Francos opinó, educado como es Guillermo Francos,
respecto a que había que tomar las cosas de a poco, que no se podía hacerlas de un día para otro, porque además había muchos miembros de la Fuerza de Seguridad que iban a tener que hacerse cargo de estos partidos. Tobillino, que no lo conozco, no sé quién es, sé que es tesorero de la AFA, Sí. el que le ponía la toallita acá, ¿no? A Tapia cuando hacía calor. Ese es otro, Patricia. Ese es el hijo de Nora Inakis, otro, de bueno, Independiente es perdón. otro. Bueno, así muy... le contestó como mafioso, diciéndole que le deseaba lo peor para su vida. Es decir, la muerte. Uno lo deduce muy claramente. ¿O tú lo tomas como una amenaza de muerte? Bueno, hoy, por ejemplo, le sacaron un semáforo rojo en Clarín y dijeron que era un lenguaje mafioso. Ya. Mafioso. Yo dije exactamente lo mismo, es un lenguaje mafioso. Y por ese lenguaje mafioso, ¿usted cree no puede entrar a la cancha? Bueno, a mí me parece que una persona que está obligada, por lo que han dicho, a llevar convivencia, paz a los estadios, para que puedan volver los públicos, tanto el visitante como el público local. También pasa en canchas donde hay un solo público, el otro día en Newell's. Es decir, entonces, es decir, ese lenguaje violento, Sí. ese lenguaje que si es delito o no, digamos, lo decidirá un juez o un fiscal que decida hacer o no una denuncia. Ahora, nosotros tenemos una herramienta administrativa muy poderosa que es a los que siembran violencia, y esto es sembrar violencia, no pueden entrar a los estadios, porque son productores de la violencia ¿Cómo se que se va instrumenta eso, generando. Patricia? A través de una decisión del Ministerio de Seguridad Nacional. Y si no hay fuerzas federales, la fuerza de la provincia en ese lugar la tiene que cumplir. Porque hay convenios, Ok. hay una lista con derecho de admisión, y todas las personas que figuran en esa lista con derecho de admisión les pasan un teléfono y no pueden entrar a las canchas aquellos que tienen derecho de admisión. Ahora, Patricia, ¿eso es una expresión de deseo suya o ya tomó la determinación de prohibirle el ingreso a la cancha, de aplicarle el derecho de admisión a Tobillino? Yo creo que hay que aplicarle el derecho de admisión en los partidos donde haya dos hinchadas. Porque si él, frente a una situación de una opinión de un ciudadano, saquémosle el jefe de gabinete, de un Sí. ciudadano que dice, seamos prudentes, tengamos cuidado, le dice, le deseo, lo amenaza, le hace una amenaza mafiosa, le dice que le desea lo peor, ¿no? ¿Qué es lo peor? La muerte, que le Claro. desea la muerte. Es catalogado como un lenguaje mafioso. Esa persona es la que va a ordenar a las hinchadas de dos equipos distintos. Claro. Ese es el ejemplo Patricia, que va a dar la AFA sí, en el fútbol argentino. si vos crees que la decisión de que vuelva el público visitante en algunos lugares del país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires tuvo un tinte electoral, esto es lo que dijo Franco un poco, ¿no? Bueno, evidentemente se hizo por un partido, vino Di María, estuvo un solo gobernador. Esto no está decidido todavía, fue una prueba piloto, se va a decidir Claro. en agosto, que se hace el Consejo Federal del Fútbol. Ahí se va a decidir si todas las provincias están o no de acuerdo, y se va a hacer de manera, pero hacerla con un solo gobernador tiene un tinte electoral. Pero saquémoslo, a mí eso no estoy evaluando eso. ¿No le preocupa eso? No, lo que me preocupa es el nivel de la dirigencia de la AFA, que son los que tienen que, en definitiva, garantizar junto a las provincias y junto a las policías locales y a la dirección de deportes que tenemos nosotros en el Ministerio de Seguridad, tenemos que garantizar que si se toma esa decisión sea algo muy medido, muy prudente y con mucha firmeza frente a aquellos que generan violencia en los estadios. La AFA y los clubes, Patricia, Nosotros tenemos 40 muertos en el fútbol.
Ahora muertos. no tenemos muertos en el fútbol, entonces cuidemos esto que se ha logrado, cuidemos, y si vamos a dar un paso, que está bien porque es la normalización, Sí. normalicemos prudentemente y no con estos señores que en nombre de una institución como la AFA dicen estas barbaridades mafiosas. La AFA y los- dos cosas, perdón, Alfredo, perdón. dos cosas. Quiero subrayar ya dos títulos que ha dejado Patricia Bullrich. El primero, que le va a aplicar a Pablo Tobillino el tema del derecho de admisión en los partidos donde haya hinchada local e hinchada visitante. Segundo, que ha utilizado un lenguaje mafioso diciéndole lo peor, la Absolutamente. muerte a Guillermo Franco, que es ni más ni menos que el jefe de gabinete. Y la tercera pregunta que le quiero hacer, Patricia, que está vinculado a algo político. Usted dice que no lo conoce a Tobillino, pero seguramente se habrá informado. En una parte de su largo posteo dice: deseo un país libre de políticos como usted y dientes amarillos. ¿Qué le sugiere eso? ¿Qué conoce usted? ¿Por qué toma esta posición política tan fuerte Tobillino? Mira, la verdad que no lo conozco, no sé quién es. Me parece que sus expresiones van total y absolutamente en contra del lugar en el que está. Además, la AFA habla de imparcialidad, de neutralidad. Es decir, no pueden hacer política los que están en la AFA, tienen que ser neutrales. Bueno, como los sindicatos en la Argentina, que tendrían que ser neutrales y no ser un partido político, ¿no? Tapia funcionario de Kicillof, por lo que he entendido, ¿no? Algo así, ¿no? Es decir, que es como una costumbre en la Argentina apropiarse de las instituciones, politizarlas al máximo y hacer de esas instituciones instituciones casi privadas en las que el que tiene una opinión distinta, en este caso como Franco, ¿no? Lo cruzan con un mensaje mafioso y ¿será delito o no? No sé, un fiscal sabrá si esa palabra de desearle la muerte a alguien es o no es un delito. Ahora, Patricia, los clubes y la AFA colaboraron con el Ministerio de Seguridad con el tema de los barra bravas. Yo sé que ustedes han ampliado la lista de derecho de admisión. ¿Trabajaron en conjunto con los clubes y con la AFA o fueron reticentes a esto? Nosotros hemos pasado de 4.000 personas que tenían derecho de admisión cuando asumimos el gobierno a tener en este momento 16.000. Es decir, ha habido 16.000 personas que por distintos hechos de violencia en partidos de distintas categorías han entrado a esta lista de admisión. Por ejemplo, se utilizó en el Mundial de Clubes que ninguno de los que estaba en esa lista pudo ni siquiera entrar a Estados Unidos. Así que son avances muy importantes para el aporte a la paz que hace a la Argentina a nivel mundial. Nosotros el derecho de admisión lo aplicamos cuando sabemos que ha habido acciones de violencia, en general son las provincias las que avisan o los municipios cuando son partidos categorías más bajas. En general no lo hacemos ni con los dirigentes de los clubes ni lo hacemos con la AFA porque hay muchos que creen que una barra controlada es bueno. Nosotros creemos que no, que el fútbol no tiene que tener barras, sí puede tener hinchas, sí puede tener personas que griten o toquen el bombo por el club, pero no barras bravas, que es otro concepto. El barra brava, además, en las zonas más complejas del país, por eso nosotros cuidamos mucho esto. En Rosario, por ejemplo, donde el otro día hubo violencia en Newell's, está muy mezclado y ha estado muy mezclado con el tema del narcotráfico. Sí. Entonces, está mezclado con delitos, con narcotráfico, con venta de armas. Hay muchos temas complejos en las barras que nosotros lo estudiamos con las provincias y por eso el derecho de admisión se aplica con mucha rigurosidad. Patricia, le hago esta pregunta y después le voy a decir a mis compañeros, por supuesto, que pregunten lo que ellos tengan ganas y quieran. En muy pocos días, hubo dos personas conocidas, fuertemente conocidas, que trajeron el tema de que usted pertenecía a una organización terrorista y había puesto bombas en jardines de infantes, citando al propio presidente Javier Milei. Primero fue Victoria Villarruel, en una contestación que le hizo, un enfrentamiento, un choque que usted también estuvo con Victoria Villarruel, y otro Pablo Tobillino en este caso. ¿Qué considera que esto ocurre? ¿Qué significa para usted políticamente que la ataquen por eso y no por la gestión de estos momentos, por ejemplo? Mire, yo creo que cuando lo único que pueden decir de una persona es algo que no hizo y que sucedió hace
45 años, no sé cuántos. La verdad es que habla bien de mi vida política, porque no me pueden decir, como le pasa a muchos políticos argentinos, no me pueden decir chorra, no me pueden decir corrupta. Así que la verdad es que yo creo que la gente sabe mi historia, he escrito muchos libros sobre mi historia, he sido de la Juventud Peronista, lo he dicho 27 millones de veces, y nunca tiré una bomba en un jardín de infantes. Y esto lo comprendió Milei, y por eso hoy comparto con él el gobierno siendo su ministra de Seguridad Nacional. ¿Te tomarías un café con la vicepresidenta de la Nación? Mira, en este momento yo creo que nosotros tenemos que cuidar mucho lo que estamos haciendo. Y porque lo que estamos haciendo está atacado por intereses corporativos muy fuertes. Así que nosotros... ¿Y ella forma parte de esos intereses corporativos? Mira, yo lo que siento es que es muy importante que el equipo esté sólido. Y aquel que siente que juega otro partido, cuando los cambios son tan profundos, es como que no aporta realmente. Ahora, quiero dar por terminado, fue una discusión que ya se dio con la vicepresidenta, ya me parece que no hay más que hablar del tema. Yo estoy muy concentrada en otros temas y prefiero no hablar. Por ejemplo, en tener paz en el fútbol, si vamos a tomar decisiones para llegar a la normalidad, en tantas cosas que pasan en el país todos los días, ¿no es cierto? Es decir, nosotros todos los días estamos haciendo 40, 50 operativos aproximadamente contra el narcotráfico en distintas partes del país, estamos en las fronteras, hemos logrado éxitos muy importantes en Rosario, hemos logrado éxitos muy importantes en la lucha contra el narcotráfico, tenemos los niveles de decomiso de droga más importantes de nuestra historia, así que voy por ese camino y digamos, no apoyar los cambios que se están haciendo en la Argentina con toda la fuerza hoy es lo que nos pasa en el Congreso. ¿Qué nos pasa en el Congreso? Es como tírenle al proyecto, tírenle a Milei, tírenle para voltearlo todo el tiempo. Todos los proyectos son para desarmar lo que con esfuerzo ha hecho el pueblo argentino, y que no es que el pueblo argentino ya sabemos que estamos en la mitad del río, no es que hemos cruzado la otra orilla y ya estamos con un país totalmente desarrollado, no, estamos haciendo un esfuerzo, todos los argentinos, y vienen algunos y ¡pum!, te quieren pinchar el bote. Bueno, nosotros, yo trato de no pinchar el bote. Sí, ¿la policía va a poder entrar al baño mañana en el Senado o no? ¿Viste eso? ¿Vos te parece que un senador de la Nación, o 10 como fueron estos kirchneristas, que además, fíjate la contradicción, ¿no? Por un lado, ¡boom!, van y tiran estiércol en una casa, y por otro lado dicen, no, pero acá que no venga un policía, ¿no? Tremendo. ¿Viste? Al baño. La verdad que escribir una nota, firmarla y decir que no quieren que entren los policías a un baño es como lo más inhumano que vos podés creer, pero inclusive vos sabés que está hasta en los tratados internacionales de derechos humanos. Es verdad. En los tratados internacionales de derechos humanos está el derecho a poder hacer tus necesidades en un lugar, digamos, si lo necesitas en un determinado momento, lo más cerca que tengas. Está en los tratados de derechos humanos, es lo más elemental. Y escriben que la policía o la gendarmería o quien sea no puede ir al baño del Senado. A ver, ¿qué es son los baños de los senadores, ¿viste? Los baños de... No son para los senadores. Van a entrar entonces al baño, si quieren. Pero por supuesto, ¿cómo no van a entrar? Esteban, te agradezco muchísimo, por favor, que te hayas quedado este tiempo. Un placer. Le cuento a la gente y a usted, ministra, que apenas ingresó uno de los tuiteros más conocidos de la Fuerza del Cielo en la derecha Fest, empezaron a gritar, los dos cantos más fuertes era contra Victoria Villarroel, acusándola de traidora y acusándola de cuca. Vamos a ver si se alcanza a escuchar, pero eso es lo que cantaban, fíjese. ¿Qué se siente que no traicionaste a 15 millones de votantes? ¿No se siente traicionante que traicionaste a Milei? No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad que no hace
Bueno, se está desarrollando esto en la ciudad de Córdoba. Débora Plager, ¿qué tenías ganas de preguntarle a la ministra Patricia Bullrich? Buenas noches, ministra. Buenas noches. Bueno, recién usted hablaba de los temas, ¿no? Por supuesto que en su área la seguridad es relevante y va a ser, me parece, uno de los temas en la elección que se viene en la provincia de Buenos Aires. Yo le quería preguntar por las candidaturas testimoniales, porque en la enorme cantidad de candidatos que hay dentro del espacio del kirchnerismo y del peronismo, muchos de ellos cumplen hoy funciones y algunos incluso han deslizado o han reconocido que sus candidaturas serán testimoniales porque no piensan asumir. Dentro del espacio libertario, en confluencia con el PRO, ¿va a haber o no candidaturas testimoniales? Y en todo caso, si usted fuese candidata en octubre para la elección nacional, ¿va a asumir su cargo? Mire, yo estoy en contra de las candidaturas testimoniales. A mí me parece que si uno se presenta a una elección, tiene que ser capaz de saber que tiene depositado una cantidad importante de votos, algunos más, otros menos, no importa quién, y que hay que cumplir con eso. Por supuesto que hay muchas veces cuando un gobierno asume que necesita determinada gente que fue elegida, por ejemplo, diputado o senadora, para un determinado cargo. Pero volver al mismo cargo es total y absolutamente un fraude, porque hacerse concejal siendo intendente es como un fraude total. Si de golpe un presidente necesita una persona que ha sido elegida para un cargo, para un lugar distinto al que estuvo, porque hace falta, por X situación, bueno, puede haber una excepción. Ahora, la regla tiene que ser que el que se presenta tiene que asumir. Es decir, sería un fraude hacerlo de otra manera. O sea, ¿no? eso vale para todos los candidatos que hoy son del PRO, La Libertad Avanza, no sé, Valenzuela o Montenegro, o las futuras candidaturas que se presenten en octubre. A mí me parece que sí. A mí me parece que es muy importante que aquel que se presenta a una candidatura lo haga porque quiere representar a aquel que lo votó. Y aquel que lo votó, lo vota con la convicción de que esa persona va a cumplir esa tarea. También va a entender la gente si 2 años después lo llaman a un determinado lugar. Ahora, irse un día, como pasó, ¿se acuerdan las testimoniales donde era Massa candidato? Sí, en 2009. En el 2009, que eran varios eran candidatos, y bueno, todos entraban y salían. Eso es Sí, una un fraude mentira. electoral. ¿Y usted va a ser candidata? Eso es un fraude. No sé todavía. Es algo que se está hablando, pero todavía no hay ninguna decisión. Yo voy a hacer lo que el equipo en el que estoy decida. Si realmente, igualmente, siempre con un tema que me parece fundamental, que es no abandonar de ninguna manera esta tarea que se está haciendo en seguridad, que haya continuidad, porque también hay mucha confianza en lo que se está haciendo en seguridad. Entonces, si me toca ir a otro lugar, que aún no lo hemos hablado, va a haber un equipo muy sólido que se va a quedar ahí. Pero todavía no puedo dar una palabra porque no lo tengo, no está decidido, no se ha terminado de discutir. Hubo mucha concentración en las listas de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros, que se hayan separado las elecciones de la provincia de Buenos Aires es un incordio. La verdad que es hacer votar a la gente 2 veces, el 7 de septiembre y después en octubre. Ya pasó en la ciudad de Buenos Aires, está pasando en varias provincias. Entonces es todos los fines de semana una elección, en vez de concentrar todo el último domingo de octubre como se debería hacer. Entonces eso lleva trabajo. El armado en la provincia de Buenos Aires son 135 distritos, concejales, intendentes, consejeros escolares, algo que habría que borrar de una vez por todas del mapa, cambiando y modernizando las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Así que, pero para nosotros dar una batalla en la provincia de Buenos Aires, ya que lo plantearon así, separaron las elecciones, es importante. Y bueno, hasta ahora hubo concentración en esa elección. Bueno, ahora hay que elegir
candidatos para todo el país, que es una elección relevante. Ministra, si me permite hacer una brevísima interpretación de sus declaraciones de estos últimos minutos. Ahí hemos puesto en el graph, Patricia Bullrich no descartó ser candidata a senadora. Primera conclusión, no estamos mintiendo, nos acercamos a la verdad. Usted dice que si el director técnico del equipo, que es Milei, le pide o la coloca en ese lugar, usted iría para hacer todo lo mejor para la fuerza gobernante. Y acaba de decir que si dentro de 2 años es convocada para otra tarea, significa que si usted gana la elección a senadora con un buen porcentaje, quisiera ser jefa de gobierno, candidata a jefa de gobierno de la ciudad, ministra. No, mire, la verdad es que yo creo que, digamos, comer el postre antes de la comida no va. Yo creo, a ver, sin duda que tengo una misión importante en el Ministerio de Seguridad. Claro. Ahora, también hay una batalla, quizás una de las más difíciles que tiene el gobierno en el Parlamento, ¿no? Claro. No digo que me toque a mí, no sé si me va a tocar o no. Claro. Ahora, esa batalla donde están puestos todos los cañones contra el gobierno, tratando de agujerear el déficit fiscal, votar leyes que no le corresponden al Parlamento, tratar de hacerle difícil el camino a la gente, porque en definitiva le hacen difícil el camino a la gente. Ese lugar es un lugar que donde nosotros tenemos que concentrar en la elección de octubre la mayor cantidad de diputados y senadores posibles para sacar el palo que nos ponen en la rueda todos los días. Es decir, ahí va a haber que hacer, va a ser una batalla fuerte. Y después la batalla que viene, que es que el gobierno en los siguientes 2 años pueda tener las leyes que se necesitan para gobernar y no esté todo el día atajando los penales que le quiere meter un grupo opositor que ya lo ha dicho, que dicen queremos que se vayan, no es que dicen no nos gusta esta ley, no nos gusta, no, queremos que se vayan. Entonces, ¿qué hacen todo el tiempo? Están tratando de generar una, yo diría que más que una oposición es ver al gobierno como el enemigo del país, ¿no? Claro, con un intento de desestabilizarlo, ¿no? Claro, cuando el gobierno ha sacado más de 11 millones de personas de la pobreza, ha bajado la inflación, de los 11 millones de personas, 2 millones son niños, 2 millones son ancianos, jubilados. Entonces, cuando se está haciendo una tarea tan importante de ordenamiento del país y también de orden público, ¿no? Se terminaron los piquetes. Entonces, cuando se logran estas cosas, ¿por qué lo vas a voltear? Porque querés que vuelva aquel status quo que era el que te daba cargo público, que te daba plata, que te daba planes sociales, que te permitía manejar el poder y el dinero como una sola cosa. Perdón, por eso Alfredo. tenemos a una expresidenta, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, presidiaria, chorra y corrupta. Por esto, porque a eso se quiere volver. Entonces, ¿cuál es la batalla que tenemos que dar? Y en el Parlamento vamos a tener que dar una batalla muy fuerte contra los que nos quieren, los que quieren arruinar el futuro de los argentinos. Una línea, vos recién pasabas en limpio lo que decía recién la ministra respecto de la posibilidad de ser candidata si se lo pidiesen. Ella dice, bueno, jefa de gobierno, falta mucho, el postre no se come antes de la cena. Sí. Pero también a mí me quedó otro título que es la cartera de seguridad, que es un área en donde la ministra tiene tanto expertise y que quede con el equipo de gente que está trabajando bajo su órbita, ¿no? Que mantenga entonces, su línea. Lo que yo entiendo de esto es que quien eventualmente, en el caso de que debiera ser reemplazada la ministra porque sea candidata a senadora, bueno, tendría que ser alguien que esté bajo la supervisión o con el visto bueno de la ministra Bullrich. Eso es lo que yo interpreté. Yo también lo interpreté a eso. Hugo Machiavelli quiere preguntar, pero un segundito. Los ministros los pone el presidente, ¿no? Los ministros, nosotros hacemos las conjeturas.